Hola, mi nombre es Edgar Daniel Román Salazar, soy integrante del equipo 3 y a continuación hablaremos acerca de un libro que se llama Aprendiendo Redes en 24 horas. Específicamente nada más voy a hablar de la hora 5, el cual es un tema muy extenso y voy a ser lo más preciso, claro y resumido posible este video para que ustedes puedan entender junto conmigo, porque sí es un tema algo complicado. En primera instancia hablaremos muy rápidamente de lo que es un servidor. La hora 5 nos habla sobre el hardware y el software, pero no habla acerca del hardware y el software que tienen las computadoras, sino que lo vamos a ver desde un punto de las redes. ¿Esto qué quiere decir? Que sí hablaremos de las máquinas, pero simplemente de las que tienen la conectividad, porque en una hora pasada se habló acerca del hardware y software, pero de las máquinas que no tienen la red. Bueno, empecemos. Una red es la conexión entre una máquina y otras en la que se pueden hacer o pasar información, datos o compartir recursos. Un servidor es una máquina con el potencial de poder pasar estos recursos y datos a otras máquinas. Un servidor, claro, tiene hardware como cualquier otra máquina: disco duro, memoria RAM, tarjeta madre y todo eso. Sí, pero un servidor, si no tiene ese, que es velocidad velocidad de real de transporte, no va a funcionar. ¿Y cómo es que esto se adquiere? Bueno, necesito una tarjeta de red, pero la tarjeta de red también tiene que tener otras especificaciones, como que el hardware de la propia máquina aguante esta tarjeta de red, porque la tarjeta de red puede estar en, tu red puede estar en 10 base T, pero si tu hardware como tal no lo aguanta, o tu hardware de la máquina o del cableado que tú tienes no va a poder funcionar al 100% y no te va a servir, ya que la capacidad de información que te va a pasar va a ser menor de los 50 bits, puede ser específicamente de 10 bits, lo cual a ti no te serviría. Y pues, lógicas razones, no podría pasar la información o compartir los recursos que tú necesitas para que funcione correctamente tu red. ¿Ok? Entonces, es necesariamente muy necesario que tu máquina y tu tarjeta de red sean lo suficientemente, pues ahora sí que avanzadas, para que puedas transferir estos datos y compartir los recursos. Es muy necesaria la velocidad de transferencia de datos, aunque no se vea muy, aunque bueno, claro está que ya se ha hablado muchas veces acerca de esto. En los servidores es muy necesario tener en cuenta esto, si no, no te va a funcionar. Ok. Otra cosa del hardware de las redes es que, por ejemplo, es muy necesario obviamente el switch, tus cables Ethernet, los jacks y pues todo eso. Bueno, los cables Ethernet pues deben de estar con sus respectivos RJ45 y también tiene que ver, pero lo hablaremos más adelante. Bueno, eh, tu servidor debe de contar ya con una topología o poder manejar la saber qué topología vas a manejar para que puedas checar más o menos los controladores que vas a usar. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de controladores que se denominan RAID, que esto facilita la utilización de los recursos. Entonces empezaremos a hablar acerca nada más de algunos RAIDs, que sería RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 7. Dependiendo del número va a ir cambiando muchas cosas en capacidad de hardware como capacidad de software. Miren, el RAID 0 depende nada más de un disco como tal para poder pasar su información. O bueno, necesita varias unidades, pero haz cuenta que en cada unidad nada más necesita un disco duro para poder pasar la información sin ningún tipo de problema. Ahora, a continuación explicaremos lo que es el RAID 1. El RAID 1 necesita más discos duros para poder pasar esa información. A diferencia del RAID 1, a diferencia del RAID 0, necesita más capacidad de recursos. Y pues la transferencia sigue siendo la misma, simplemente que mejora en algunas características de seguridad. Y miren, para esto también se me olvidó decir que a diferencia de una red a una computadora de escritorio normal, de las diferencias ya explicadas, una red o un servidor te ofrece lo que es un sistema como de guardado o de restauración, lo que una computadora de escritorio normal no. Y pues esto te causa algún tipo de problemática. Volviendo al tema de los RAIDs, en el RAID
0 te permite pues sobreescribir y escribir mucho más rápido. Bueno, con estos controladores ya puedes hacer esto, ¿no? Porque antes de este pues no hay otra versión para poder compararlo, y por eso es que digo que en esta versión se puede hacer esto. Y pues nada más, en RAID 1 se puede crear un espejo del disco duro o duplicar, lo que en RAID 0 no. Y también puede hacer lo mismo, sobreescribir en otro disco y pasarlo de forma más rápida. Aunque también en el RAID 1 solamente se pueden pasar alrededor de 4 GB, y pues ahí está un tipo de límite que tiene esta versión, ¿no? Luego a continuación hablaremos de lo que el 5 mejora de manera admirable a lo que es el RAID 1 en muchos sentidos: la velocidad, la transferencia de datos, seguridad y otras configuraciones. Pero claro está que la demanda de los recursos es mucho más alta y más costosa, pero la verdad es que vale la pena poder manejar estos controladores a tu servidor. Y pues claro está que también llevas muchos más beneficios, y pues las configuraciones que te ofrece son algunas de las siguientes. Te permite la distribución de franjas. ¿Esto qué quiere decir? Que te permite fraccionar los datos, o si los datos que estás manejando o enviando te los permite fraccionar para que puedas ver qué es lo que llega por partes y dividirlo. No que nosotros no se puede, porque nada más envían los datos y ya, y esto crea un tipo de problemática dependiendo también de tus necesidades. A continuación hablaremos acerca de lo que es el RAID 7. Más allá de lo que es el RAID 5, el RAID 7 tiene una gran pues característica, de las más importantes, que es el intercambio de datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues en una red, a diferencia de computadores de escritorio, tiene la posibilidad de hacer como una recuperación o una autorreparación de tus objetos, o más bien de tus datos o información que hayas manejado o que haya pasado por esa máquina, lo cual esto crea un beneficio, lo que en una computadora de escritorio normal no. Aquí una de las siguientes características: un servidor, dependiendo de qué compañía uses, como sería Hewlett Packard, Compaq o Disk, que son empresas de redes, bueno, que se dedican a la fabricación y de mantenimiento de redes, te pueden ayudar con este tipo de cosas. Pero lo que ofrece el RAID 7 es una gran característica. Cuando una máquina está en mantenimiento, no puede usar, o bueno, más bien los datos no pueden pasar por ella, y para que los datos que tiene esta máquina los puedes usar y no haya ningún tipo de problema, lo que hace este RAID es que esta máquina la usas, más bien te permite crear o meter o obtener otro disco mientras estás usando, o sea que lo va clonando, lo estás usando y no hay una transferencia mientras sacas el otro disco para reparación o un auto recuperado, dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite. Y además de que pues el RAID 7, bueno, te da la facilidad de hacer esto, pero una de sus inconveniencias es que no puedes, disminuye un poco la velocidad con que pasa la información de datos, y que sí disminuye un poco lo que sería pues el rendimiento de la máquina como tal, pero no se nota mucho. Es en lo que se clona el disco y ya lo puedes volver a usar por un tiempo hasta que ya pongas el que está preparado. A continuación hablaremos acerca de lo que es pues los hardwares que siguen, que serían el switch, los jacks, los cables Ethernet y demás. Los cables Ethernet por default ya deben de tener instalados sus RJ45, no instalados, más bien armados. ¿Por qué? Porque estos llevan una serie de normas para que se puedan armar. ¿Y cómo haces esto? El cableado de Ethernet para ponchar los RJ45 tiene algo que se llama normas TIA e IEC, que son normas que rigen cómo es que se ponchan estos cables para su correcto funcionamiento. Estos cables se rigen de las dos normas, T568A y T568B, y dependiendo de dónde es, decide tu máquina, al jack o del jack al switch o así, es como se van ponchando, porque diferencian, puede ser cruzado o lineal, o sea que puede ser de un lado A y del otro también, o del otro que sea B y del otro A. En los jacks y lo que sería el switch y el patch panel
deben de tener las mismas características. Ambos deben de ser para la clasificación que escojas de cable. Puede ser clasificación 5E, 6E, 7E y así. También existen otros tipos de cables, que sería el coaxial, el par trenzado, el trenzado y uno de los mejores la fibra óptica, pero la fibra óptica es muy cara. La instalación es la misma que otros, pero pues es cara. Para esta instalación también necesitas saber lo que serían un poco de topologías, que puede ser de estrella, de red, de bus, que son las más usadas. Y para terminar con esto de las redes, también hablaré un poco de dos características del software, que sería la conectividad de programas. Hay dos clasificaciones, que sería igual o cliente servidor. La cliente servidor tiene la opción de que un servidor o varios puedan utilizar su máquina y ver los datos de las demás, pero no puede ver lo que está haciendo el otro usuario, o más bien no puede acceder a las otras cosas del usuario, nada más que los puros datos que se puedan permitir. Eso por uso exclusivo de lo que sería la seguridad. El igual es que tú puedes acceder a todos los recursos de los demás, información, datos y todo esto, pero la consecuencia es que no es tan rápida. Es fácil de instalar, sí, claro, muy fácil, pero sí, tiene una completa inseguridad al 100%, porque no puedes ver qué datos puedes proteger. Simplemente el otro usuario ve todo lo que él quiera usar o ver y ya lo usa. Otra cosa que me falta aclarar es el del tipo de más bien el tipo de bases que hay. Las bases T10 y la base T100 son las bases que se usan. Y cuando digo bases no es que es como lo principio de todo, no, sino es como por dónde pasa la información, por cuántos bits soporta y cuál es la velocidad por lo que los bits pasan la información. Y esto hay que verlo un poco porque tiene relacionado con la conexión de entre cables Ethernet, jacks y lo que es tu patch panel y intercambio de información entre una máquina y otra. ¿Por qué? Pues muy fácil. Este tipo de velocidad, o como lo puedas ver, es como vas a medir tu rendimiento de máquina y también pues la velocidad con la que se maneja. Y pues esto sería todo, y a continuación hablaremos de lo que serían los software un poco más a fondo, o sea que hablaremos sobre los servidores. Por último hablaremos acerca del software pero en sistema operativo. Un server necesita, pues es un programa especializado simplemente para la organización y controlar los recursos que se te ofrecen. Claro que un software normal como Windows 7, Windows 8, Windows 10 no te ofrece esta capacidad. Los Windows, o más bien los servers, ya sea el sistema que utilices como Unix, Fedora o los de Apple, también hay servidores Apple, pues dependiendo de tus necesidades, como ya lo hemos dicho, es pues lo que usarás, ¿no? Porque también el hardware tiene que ver con esos servidores, porque es para ver si lo aguanta. Pues sí. Estos también tienen configuraciones. Estos sí tienen configuraciones en las que tienes que aplicar, pues, ¿cómo decirlo? Aplicarlas y ver qué te ofrecen para que puedas discutir o organizar tu propia red o servidor, ya que esto ya es para todas las máquinas y lo estás usando tú, porque tú como director o como jefe de tu red debes de señalar qué es lo que quieres compartir, qué es lo que quieres usar, qué es lo que quieres mandar, y por lo tanto necesitas pues un servidor que te funcione a ti y que este servidor te dé esas configuraciones que tú necesitas. Esto va dependiendo de, claro, como ya lo he mencionado varias veces, las necesidades del usuario. Y con esto terminamos de explicar lo que sería el libro en la hora 5. Gracias.